Ok, bueno, ya nuestra compañera tuvo como que tiene problemas técnicos, entonces voy a arrancar con la presentación ya directamente de la, de- del workshop como tal. Bueno, me presento, mi nombre es Alex Mauricio Castillo, yo soy consultor de microservicios y arquitectura como tal de micros, también de cloud y de DevOps. Y en ese momento lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como una inversión a cómo se puede implementar una arquitectura de microservicios. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues si están viendo la pantalla, entonces la idea es que vamos a repasando pues estas etapas específicas de lo que implica enfrentarse como tal a una arquitectura de microservicios y sobre todo, cuáles son las consideraciones que tienen que tener en cuenta precisamente para que esa implementación quede bien hecha, que quede una arquitectura robusta, que en realidad cumpla con los requerimientos no funcionales y que ustedes puedan llegar a feliz término de implementación. Y lo digo ¿por qué? Porque básicamente cuando nosotros nos enfrentamos a este nuevo paradigma de implementación de micros, a veces tendemos a relacionar solamente que los micros son un pedacito o hacer APIs, básicamente. Pero no es así, va un poco más allá. Entonces lo que vamos a ver ahora son esos fundamentos de micros, pero muy al alto nivel, porque en realidad lo que nosotros queremos mostrarles aquí son precisamente qué consideraciones son las que tenemos que tener en cuenta en los fundamentos de micros. Cuando hacemos un diseño de estrategia de implementación, también normalmente se suelen pasar por alto ciertas características de requerimientos no funcionales, sobre todo, que influyen o impactan directamente a las implementaciones. ¿Sí? Entonces, se trata de hacer la típica estimación normal como si fuera una aplicación monolítica, pero en realidad no es así. Aquí lo que vamos a saber es cómo verificar que esa implementación de una aplicación distribuida utilizando microservicios va a generar una buena implementación. Vamos a ver algo de herramientas y tecnologías, o sea, qué puede utilizar precisamente para implementar estas nuevas arquitecturas innovadoras y también mejores prácticas y consideraciones que tienen que tener en cuenta en el momento de desarrollar ya como tal sus microservicios. Entonces, siendo así, pues ya entramos en materia. Básicamente, esa es la diagrama, lo tomé de una página estándar de Red Hat y va a ser la implementación o el concepto estándar que ustedes han visto o que se han enfrentado cuando hablan de microservicios. ¿Sí? Entonces simplemente encuentran este ejemplo. Lo traigo aquí a colación porque en realidad esta gráfica solamente es un pequeño punto, muy pequeño pedacito de toda la implementación general de lo que se corresponde a la implementación de micros. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un monolito, entonces si se dan cuenta acá, yo tengo varios casos de uso involucrados dentro de un monolito. O sea, los monolitos hacen renderización, los monolitos de las páginas web, los monolitos manejan los consumos a los datos, manejan en este caso la autenticación y autorización, manejan todos los hilos de ejecución, en ese caso de los casos de uso de negocio, y básicamente hacen cualquier tipo de análisis de aplicación. Hola Jimé, ¿te caíste? ¿Tienes problemas con el internet? Sí, mil disculpas a todos, pero me falló el internet. Ya cerré algunas pestañas. Antes de iniciar, pues sí, no sé si ya te presentaste, pero tenemos Sí, un estamos. protocolo. Sí, no, Ok, tranquila. Dale tú, disculpas a todos. preséntate y continuamos. Listo. Les voy a compartir nuevamente el video. Espero que esta vez sí lo puedan ver. Por favor, me confirmas, Alex. Sí, Ujú. tú lo puedes. Ok, dale. ¿Todavía no lo compartes? No. Ya lo estoy compartiendo. Listo. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Está cargando. Sí, ya. Se está bloqueado, todavía no reproduce nada. Me confirmas cuando ya mi pantalla esté.
Sí se está viendo, pero estamos viendo la misma pantalla de la presentación, que es un bucle. ¿Ya ves la pantalla? Sí, pero se te cuelga mucho, o sea, y hace un bucle. Creo que estás compartiendo la misma presentación, entonces él hace un bucle ahí. Listo, me tocó dejar de compartir pantalla. Voy a ver si soporte técnico me puede apoyar al finalizar para mostrarles el video. Nada, les damos la bienvenida. Esperamos y creamos este espacio justamente para tener esa conexión con ustedes como preámbulo al programa de microservicios. Quien les habla y quien les está hablando todos estos días, Jimena Olmos, consultora de Light Thinking. Bienvenidos a este espacio creado especialmente para ustedes. Ok, listo. Gracias, Jimena. Entonces, como les comentaba, ¿no? Entonces, la vista normal, estándar. Entonces, ¿qué nos dicen la literatura acerca de qué es microservicio? Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Lo que tú vas a hacer ahorita, el monolito lo vas a separar en partes. Y cada una de esas partes va a ser una implementación de un servicio independiente, totalmente autónomo, que va a diferenciarse uno de otro en cuanto a su implementación, en cuanto a su lenguaje de programación, su despliegue y también sus recursos. Entonces uno dice, bueno, listo, sencillo, ¿no? Suena bastante sencillo la decisión, pero no, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque lo que tienes que tener en cuenta son muchos aspectos. Entonces hay que tener diferentes aspectos en cuanto a cuando empieces a afrontar esto. Y los enfoques más importantes que hemos seleccionado de la experiencia son estos. Entonces tienes que tener en cuenta cosas cuando vayas a diseñar tus micros, cosas cuando vayas a implementarlos, cuando vayas a desplegarlos, después cuando estés monitoreándolos y cuando va a empezar el monitoreo van a haber problemas, entonces vas a tener que tener características de desempeño, tuning, y como van a empezar a generarse demasiados componentes, en este caso microcomponentes, vas a tener un problema de gobierno porque tienes que tener como las capacidades necesarias para pues gestionar esas implementaciones y al final tienes que gestionar el ciclo de vida, o sea, tienes que ayudarte con herramientas para que puedan agilizarse los procesos de implementación y despliegue. Entonces, entre tantos, estos son los más importantes. Entonces, si dan cuenta, no solamente es coger un monolito y separarlo, sino que en realidad hay que tener varias cosas. Arranquemos con el diseño. Entonces, en el diseño yo tengo que identificar qué componentes voy a utilizar. Entonces, como en la imagen anterior, yo decía, listo, si salgo de un monolito y voy a empezar de microservicios, en teoría yo tengo tres funcionalidades y tendría tres micros. En realidad no. En realidad lo que tienes que tener en cuenta es esos componentes que voy a desarrollar, si en realidad los tengo que desarrollar o voy a utilizar herramientas de la nube que me puedan manejar o gestionar esas capacidades, ¿sí? Entonces tienes que tener en cuenta mucho la infraestructura que está disponible acerca de estos componentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, normalmente el monolito implementaba, por ejemplo, un tema muy típico y básico, la autenticación. Entonces tú llegas, digitas usuario y contraseña y autenticabas y por lo general en el monolito tenías una base de datos por detrás donde guardaban la información. Ahorita en este momento en el mercado existen muchas herramientas, tanto en sistemas IaaS, en PaaS o en SaaS, que te ofrecen esas estrategias de autenticación. Por lo tanto, tú tienes que considerar si en realidad vas a construir o no ese componente o si vas a utilizar infraestructura ya existente para generar esas capacidades. Entonces uno llega y se conecta a la nube de Microsoft y ya tiene toda la suite de autenticación, gestión de contraseñas, recuperación, encripción, gestión de passwords y demás pues que ya no lo haces. Lo mismo entras a Amazon y entras a Cognito y haces lo mismo. Entras a Google, tienes una IAM que también hace lo mismo, o adquieres una herramienta del mercado pues, que hace esas temas. Entonces, defines entonces qué componentes vas a hacer y qué componentes vas a adquirir o vas a implementar. Luego, tiene que ver mucho la seguridad, porque básicamente tu estrategia de implementación de destrucción del monolito, lo que hiciste fue granular, pusiste en forma granular todas las componentes. Por lo tanto, ahora toca gobernar la seguridad entre todos ellos. Entonces, antes tú te salvaguardabas porque el monolito gestionaba la seguridad
pero ya tienes muchos componentes que son independientes unos de otros. Entonces hay que tener en cuenta, bueno, cómo vas a gestionar el acceso a ellos, qué consideraciones tienes que tener en cuenta para su seguridad. Pero también, como estás utilizando arquitecturas distribuidas, o sea, componentes de nubes o de on-premise o de IaaS o de un PaaS y demás, tienes que entender que ese diseño también involucra esas capacidades de seguridad, seguridad perimetral, seguridad de interconexión, seguridad de acceso y seguridad de la información. Y por último, también tienes que darte cuenta el lenguaje de programación que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque también implica mucho lo que tiene que ver con qué cosas vas a requerir en la implementación, ¿no? O sea, hay ciertos lenguajes que tienen ciertas capacidades más sencillas o ciertos adaptadores más sencillos para hacer interconexión e intercomunicación. Entonces, si yo me salto un momentico y voy a saltar una gráfica del diseño, ¿qué es lo importante acá? Miren, esto ya es el diseño de la estrategia de implementación. O sea, ustedes ya se tienen que enfrentar a algo como esto. Entonces, si se dan cuenta, saltar de aquí, de una definición solamente que microservicios es separar por funcionalidades, a tener una arquitectura donde hay unas capacidades que hay que suplir, tanto en nube pública o privada, puede ser un premise o nube pública, ya cambian las cosas. Ahora vamos a hacer un momento vamos a hacer un detalle de este diagrama, pero lo que les quiero decir es que en realidad hay muchas más cosas acerca solamente de destruir un monolito. Luego, después de que diseñas y decides, listo, ya sé qué componentes tengo, qué voy a hacer, la seguridad la tengo cubierta, definí mi lenguaje y demás, ya viene la implementación. ¿Cuál es lo importante de la implementación? O sea, básicamente construir micros uno los puede construir en cualquier lenguaje. Bueno, en cualquier lenguaje no, los lenguajes que actualmente están disponibles, pero estamos hablando que son bastantes. Pero esa calidad del código que está considerando implica o va a inferir muchísimo sobre el despliegue y ya la ejecución del código. Entonces, como tengo fraccionados más componentes, pues tengo más riesgos de poder tener problemas de performance o problemas de monitoreo, seguimiento, trazabilidad. Entonces, yo tengo que estar velando en esa calidad del framework, perdón, la calidad del código. Y ahí viene otro componente importantísimo, el uso de frameworks. Entonces, normalmente, o más bien en la actualidad, generar código, uno nunca genera código desde cero. Siempre utiliza un framework, una librería externa que me ayuda o que me potencia precisamente esa agilidad de la implementación. Más que todo ahorita con las IAs generativas, donde yo básicamente estoy pasándome sobre código que fue construido por otras personas y así sucesivamente empiezan a crearse capas y capas de implementaciones. ¿Cuál es el problema de los códigos? De los frameworks, perdón. El problema es que hay frameworks muy pesados y hay frameworks más livianos. Y de pronto el mal uso del framework puede implicar una mala implementación de tu micro. Los tienes que tener en cuenta eso, ¿no? El micro que generas y el micro que heredas. Después, ¿qué pasa? Tú estás generando micros, o sea, en este ejercicio que miramos acá, en este escenario, supongámoslo que es así, voy a generar microservicios, esos tres micros en la misma tecnología. O sea, van a tener un estándar de implementación para generar errores, para generar logs, para generar excepciones y para manejar, por ejemplo, cierto tipo de autenticación y acceso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en realidad debería tener una plantilla, un template estándar, pues para que todos los micros más o menos tengan los mismos requerimientos no funcionales o que no me elaboren ciertas características específicas, ¿sí? Que son repetitivas entre ellos. ¿Listo? Y así conservo un estándar de calidad precisamente en la implementación. No voy a tener micros que son muy deficientes en su implementación o micros muy robustos en la misma. Entonces tengo que tener ese. Entonces, las plantillas y los templates ayudan a esa homogeneización. Y posteriormente, la implementación, y aquí también me baso mucho en las estrategias de DevOps, donde el desarrollador se preocupa por cómo voy a ejecutar mi aplicación y en ambientes operativos, y la operación se preocupa de cómo van a llegar precisamente esas implementaciones, es donde yo tengo que generar datos para operación. O sea, aquí en ese momento yo tengo que decir, bueno, la operación, vamos a generar logs, pero los logs no pueden ser solamente información de trazabilidad de que por aquí pasé, aquí hice una consulta, no, tiene que tener más información. ¿Por qué? Porque ya no estoy trabajando con monolitos, estoy trabajando con muchos servicios que en realidad están reportando mucha información. Y si yo puedo lograr que esa información sea homogénea y la puedo catalogar y monitorear, entonces es mejor, me voy a ahorrar menos problemas en la operación. Entonces, eso es importantísimo en la implementación.
Luego, entonces ya, listo, diseñé, ya lo implementé, tengo mis micros ahí. Ahora que tengo que definir, bueno, ¿de dónde los voy a desplegar? ¿Cuál va a ser esa infraestructura de despliegue? Aquí hay una cosa muy importante y tiene que ver con que la infraestructura para desplegar microservicios ahorita es muy amplia. Yo puedo hacerlo desde on-premise y en cualquiera de las nubes que están ofreciéndose en el mercado. Hay diferentes tipos y un abanico de opciones para poder desplegar. Entonces, antes uno hablaba de containerización, pero ya después uno habla de orquestadores de contenedores y después habla de Kubernetes, pero ahorita hay en realidad muchísimas herramientas que uno puede hacerlas, tanto eh, a- eh, si- capacidades que tienen nubes como SaaS, como PaaS o como IaaS. Entonces yo tengo una aplicación serverless o puedo tener una aplicación orientada a contenedores o puedo tener un clúster como tal. ¿De qué depende? Depende mucho los costos, depende mucho la operación, depende mucho del grado de capacitación o más bien la experticia técnica de la gente de operaciones, ¿sí? Y tengo que identificar también, oye, cuáles son mis restricciones. Tengo restricciones cloud, restricciones on-premise, que me van a determinar o me van a condicionar la implementación de esta infraestructura. ¿Cuál es la recomendación aquí? Lo más importante es, oye, analiza las diferentes opciones que tienes de despliegue y analiza a nivel del costo, cuál es el que más te da costo-beneficio. O sea, en realidad tienes que hacer un caso de negocio para identificar operativamente hablando que no se desborde los costos operativos de la implementación que vas a hacer. Después de que ya lo despliegas, toca empezar a monitorearlo, porque estás desplegando una gran cantidad de componentes individuales, tienes que saber cómo llevar o consolidar los logs, como hablábamos ahora un rato, pero cada uno va a empezar a generar métricas de desempeño, de gestión de tráfico, de errores y demás. Y toca saber identificar cuáles son los cuellos de botella, dónde están, cuál es esa trazabilidad de inicio a fin que está percibiendo un usuario y cuáles son esas alertas que tengo que tener en cuenta, ¿no? Que si voy a utilizar, en este caso, sistemas de terceros o hay unas dependencias críticas con algunos sistemas, entonces yo tengo que analizar o alertar y hacer mi aplicación resiliente precisamente para que no se caiga, para que la percepción de que mi aplicación funciona, pues es la adecuada. Entonces, monitoreo es muy, muy importante. Después de que yo ya lo implementé, ya lo desplegué y estoy monitoreando, es posible que detecte cuellos de botella y cuellos de botella asociados precisamente a ese desempeño, a ese mal desempeño. Entonces hay un capítulo de tuning que tienes que analizar con datos de monitoreo, con datos de métricas. Tienes que verificar cuál es el uso de recursos que hay, cuál es la escalabilidad en realidad y la flexibilidad. ¿Por qué? Porque básicamente la promesa de implementación de micros ofrece eso, esa escalabilidad, esa flexibilidad, porque estamos trabajando con aplicaciones ya más robustas, más grandes. El diseño que implementamos es más poderoso en cuanto a empieza a generar mayor carga, entonces la aplicación empieza a generar mayores componentes para poder suplir la demanda. En ese caso, saber exactamente en qué momento escalar y qué momento también desescalar es clave, ¿sí? Porque uno a veces piensa, no, pues simplemente le pongo más recursos, hago un escalamiento horizontal y funciona. Sí, pero habrá un momento en que yo no tengo nada por ofrecer, pues no, una aplicación que funcione en horarios de oficina. Entonces, los fines de semana y las noches debería desescalarse para consumir los mínimos de recursos y precisamente que mis costos operativos sean menores. Em, no, si de pronto tienen una pregunta, la pueden escribir ahí en los comentarios. Listo. Luego, posterior a esto, ese tuning es importante precisamente porque las promesas de valor que tienen estas implementaciones de Microsoft, cuando ustedes hacen este rompimiento de monolito a microservicios, es porque tú tienes unos drivers, unos motivadores de hacerlo. Entonces, también viene la promesa de que en realidad al hacer esto vas a tener más desempeño, vas a tener aplicaciones más robustas, sí, pero en realidad como todo depende de la implementación, si implementaste mal un código, si implementaste mal un framework, pues es probable de que no tengas el desempeño adecuado. Entonces, no necesariamente la implementación de micros implica que tienes una aumento de performance inmediato. ¿Sí? Entonces, toca cuidarlo. Posteriormente, cuando ya tienes todo eso funcionando, va a haber un problema y es el problema de gobierno. ¿Por qué? Porque básicamente
Cuando tú empiezas a implementar, empiezas a implementar mejoras, empiezas a crear esa bola de nieve, por decirlo así, de empezar a agregar y agregar y agregar más funcionalidad. Y como tienes una facilidad, por decirlo así, de que en microservicios puedes desplegarlos en diferentes tecnologías, va a pasar de que vas a tener un tema de que, oye, bueno, tienes que saber cuántos micros tienes, dónde están, qué hacen cada uno, o sea, dónde está centralizada la información, si hay un catálogo, por ejemplo, hay que saber cuáles son los micros que son orientados, por ejemplo, a un dispositivo A, cuáles son los de Java, los de .NET, cuáles son los micros asociados a una aplicación o a otra, cuáles son micros síncronos, cuáles son micros asíncronos, o sea, hay mucha información acerca de tus activos de software, cómo se están identificando. Entonces, toca aprender a saber dónde están. ¿Eso para qué? Primero para reutilizar. O sea, no reutilizar código significa que si tienes ya microcomponentes, sería ilógico que tú crearas un micro de usuarios y alguien más creara otro micro de usuarios. Simplemente le cambió algo. O en este caso, un micro de posteo de notificaciones y otro por allá está haciendo lo mismo. Entonces, cuando tienes ya implementaciones gigantes, es posible que te pase. Entonces, tienes que centralizar, tienes que documentar, porque como ya tenemos muchos pedacitos muy pequeños, ya hay alta rotación. Es posible que tengas alta rotación de fábricas de desarrollo o de los mismos desarrolladores. Entonces, es conveniente de que la gente deje su documentación. ¿Sobre todo para qué? Para todo lo anterior. O sea, oye, ¿cómo se despliega? ¿Cómo se hace monitoreo de este micro? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se implementó? ¿Qué framework utilizó? Si hay un problema, por ejemplo, de un bug, suele pasar que hay alertas o campañas sobre bugs específicos de ciertas librerías, entonces tengo que identificar qué micro lo tiene, qué librería la tiene y actualizarlo fácilmente. Entonces, si no tengo esa documentación, pues pues estoy teniendo riesgos. Y finalmente, y no menos importante, temas de DevSecOps. ¿Y por qué esos temas de DevSecOps? Volviendo a este escenario específico. Cuando tenía un monolito, pues me preocupaba por un solo entregable, me preocupaba por desplegar un solo componente y monitorear una sola aplicación, ¿sí? Cuando implementas microservicios, literalmente multiplicaste el problema, porque ahorita lo que tienes que hacer es que si tenías aquí uno, ahora tienes tres, entonces tienes tres artefactos para generar, tres repositorios para hacer, tres pipelines para controlar, tienes tres componentes diferentes para monitorear, gestionar logs y hacer todo el tuning y demás. O sea, literalmente multiplicaste las piezas de software. ¿Que te van a dar una flexibilidad? Sí, bastante. Te van a dar autonomía en la implementación. Simplemente, por ejemplo, en este caso, cuando tú tocas el código de usuarios, no tocas el código de los demás, entonces tienes esa garantía de que en realidad estás tocando piezas de software muy específicas. La gente de operaciones y de QA van a agradecer mucho esa implementación, pero asimismo tienes que controlar muchos factores. Entonces, en realidad, DevOps tienes que implementar, y no sobre todo DevOps, y aquí hay un paréntesis importante. O sea, DevOps, todos hacemos DevOps. DevOps básicamente son prácticas, DevOps es cultura, DevOps es la forma como tú gestionas un requerimiento, estableces unos criterios de implementación, defines entregables, desarrollas, gestionas la calidad de ese desarrollo, luego empaquetas, entregas y monitoreas. O sea, todo eso es DevOps, pero es que lo hacíamos a diferentes ritmos. ¿Qué es lo importante con esto? Que esa gestión de ciclo de vida la trates de automatizar. ¿Por qué? Porque como son tareas repetitivas, son muchos componentes que hacen más o menos en términos de operación lo mismo. O sea, operativamente hablando, los compilas, los generas, los despliegas. Entonces, eso lo puedes automatizar para evitar errores, problemas, reprocesos y retrasos. ¿Y qué también tú puedes hacer con esto? Como ya tienes cosas implementadas como estándares, pues ya hacer generación de infraestructura como código para que te ayude a agilizar en el futuro la implementación de nuevos componentes o la migración de tus componentes a otras nubes o otros ambientes. Todo esto en pro de que de la agilidad, de ser más ágiles. Antes tú te demorabas en un monolito desplegándolo, no sé, unos 3 días, por decirlo así. Si en microservicios tú ya agilizas todo lo montas automatizado, ya lo puedes hacer en minutos. Entonces, todas esas cosas son las que tienen que tener en cuenta o muy en cuenta en la implementación.
Ya entrando como el detalle de esa estrategia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, si se dan cuenta acá, hay un clúster de Kubernetes que es el más común, el más normal, y aquí se implementan los micros, pero miren que hay muchísimas cosas alrededor. Todas las que hemos hablado encajan en alguna de ellas. Entonces encajan temas de redes, encajan temas de acceso, ¿sí? Encajan temas de los fronts, porque tienes que dejar los fronts en algún lado. Encajan temas de seguridad de acceso hacia los micros, hacia las APIs. Estamos hablando de API Managers, API Gateways y demás. Encajan temas de serverless. ¿Por qué? Porque no todo tiene que ser cluster. Los serverless son muy buenos, muy eficientes en ciertas características porque se facturan por peticiones. Entonces estamos hablando de que coloquialmente hablamos, un serverless es como un Uber. O sea, tú pagas por la ejecución de una carrera específica, en este caso pagas por una ejecución específica de un proceso, mientras que un clúster es como si tú tuvieras un carro, en el sentido de que tú ya lo pagaste, ya lo tienes, entonces si viajas o no viajas, pues en realidad ya lo estás pagando, ya estás contratando, ya estás asumiendo un costo. Entonces tú tienes que hacer ese balance, verificar cuándo en realidad necesitas desplegar los micros en qué tecnología. Y cuando hablábamos en su principio de que no necesariamente todo tienes que hacerlo con micros, en las nubes ya hay muchos recursos para la gestión de base de datos, para gestión de mensajería, para gestión de storage, para gestión de red, de monitoreo, de login, de gestión de costos, gestión del registro, repositorio de imágenes. Entonces, todas esas cosas hay que darlas en cuenta precisamente en ese diseño. Entonces, no solo los micros, ¿sí? Además, Micros también ofrece que tú como tienes diferentes tipos, ¿sí? Acá, de eh, casos de uso, no necesariamente la base de datos ideal para esta es una base de datos relacional. Es posible que sea más eficiente para algunos casos una base de datos no relacional. Entonces hay que también retar al paradigma de que todo debe ser una entidad relación. ¿Sí? No, hay cosas más eficientes. Por ejemplo, un log es mucho más eficiente en una base de datos documental, un tema de caché, un tema de almacenamiento de llaves es más eficiente en una llave de valor. Entonces, hay diferentes tipos de decisiones que hay que tomar. ¿Sí? Cosas más importantes también, o sea, ¿cómo voy a compartir el acceso con los legacies? ¿Por qué? Porque básicamente microservicios también nace no del reemplazo del monolito. O sea, esto es la teoría, pero en la práctica, en realidad, lo que uno hace es que al monolito le crea canales a través de microservicios. O sea, dejas tu monolito trabajando, sigue funcionando, porque es tu core de negocio y reemplazarlo es muy costoso. Y lo que tú haces con microservicios en realidad es crear nuevos canales de acceso. Entonces vas a crear un chatbot, vas a crear un tótem, por ejemplo, para una atención de usuarios en oficina, vas a crear un sitio, un portal específico para algún nicho de negocio, alguna implementación. Entonces ahí es donde tú implementas micros y convives con el monolito. Claro, hay formas de hacer más eficiente el acceso a los datos y demás, pero en realidad tú vas reemplazando poco a poco el monolito. Entonces, hay unas implementaciones que no salen tan bien es porque reemplazan como tal el monolito y se demora mucho tiempo en poder implementar microservicios. Entonces, ojo ahí con eso. Herramientas y tecnologías. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos aquí mostrarles es que en la estrategia de implementación tienen que darse cuenta qué herramientas, o sea, me voy a utilizar. Cuando hago eso es que identifico las capacidades. Cuando nosotros hablamos acá de todo este, ese diseño de la estrategia y básicamente en el diseño de componentes, lo que nos referíamos es a esto. O sea, yo tengo que tener en cuenta, oye, voy a utilizar un framework, en este caso algo muy específico para Java. Voy a utilizar contenedores, voy a utilizar Kubernetes, voy a utilizar APIs, qué tipos de APIs voy a utilizar. Y voy a utilizar una arquitectura de referencia. Entonces, si yo voy a utilizar Azure, Amazon o Google, ellos ya tienen como una forma más o menos estandarizada de usar la nube. Pues yo debería basarme en ellas, pues precisamente para implementar. Y cuando ya definan esas capacidades, si son de front, de API, de routing, backend, mensajería y demás, y las de DevOps, yo entonces me vuelco a tratar de identificar qué productos me suplen esas necesidades o esas capacidades. Sí, y hay muchas en el mercado. Entonces, la Cloud Native Foundation lo que hace es que es una organización
que almacena o cataloga precisamente el software que está disponible. Hay muchos open source, hay otros también que son pagos, para suplir diferentes capacidades. Entonces tú dices, oye, yo necesito una base de datos, aquí hay un resto de base de datos cloud y demás, por ejemplo, Postgres está por aquí, ¿sí? Hay diferentes tipos, pero una Cassandra, que es una base de datos columnar muy buena, o una Redis, una base de datos ya de valor para temas de caché, ¿sí? Necesito streaming, mensajería, necesito generación de imágenes o gestión de imágenes, no solamente Docker. Aquí tengo los temas de Continuous Integration y Delivery, o sea, necesito hacer pipelines de DevOps, ¿sí? Manejar temas de DevOps o otras tecnologías, entonces aquí me puedo escoger las que yo quiera. Quiero hacer orquestación, quiero hacer Service Proxy, necesito una aplicación Gateway, necesito controlar la malla de servicios para la interacción entre micros, ¿sí? Entonces aquí hay bastantes productos que ustedes pueden tener a la mano. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues conocer más o menos cuáles son los afines a su equipo de implementación y desarrollo y de operación. O si ustedes tienen una nube, pues la nube también ofrece una suite de esas herramientas pues, inmersas, ¿no? Entonces yo voy a utilizar un clúster de Kubernetes, voy a utilizar herramientas de monitoreo, de logging, de trazabilidad, voy a hacer temas de ingeniería del caos para hacer análisis de problemas posibles que existan, ¿sí? Optimización continua. Entonces aquí pues ustedes pueden encontrar una gran cantidad de productos que les sirven para eso. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad yo lo que necesito es poder identificar son mis productos para que al final del ejercicio tenga una vista ya de esta aterrizada a componentes. Entonces yo ya le coloco, antes, mire, este va a ser la nube de Azure, y este load balancer va a ser específicamente tal, este API Manager va a ser tal, tal. Ya haces un roadmap como tal muy específico de lo que quieres implementar. ¿Sí? Y después de que ya defines entonces toda esta estrategia, el diseño, ya dedicaste qué vas a hacer en cada parte, ya te vuelcas a la implementación como tal, o sea, a cosas importantes en las consideraciones de la implementación. ¿Y todo parte de dónde? Parte mucho del código. O sea, básicamente, si me vuelvo un poco acá, hablábamos de que yo diseño componentes, pero yo implemento, pero la implementación depende muchísimo cómo me va a ir en el futuro. La implementación del código depende en qué arquitectura o infraestructura más bien lo voy a desplegar y cómo me va a costar eso. Depende también qué información envío para el monitoreo. Depende también qué tan eficiente o qué tan robusta va a ser la aplicación para ejecutar cosas. Depende también el gobierno del gobierno, porque cuando yo implemento decido si reutilizo un código o no, y cómo lo documento y cómo lo utilizo. Y también la implementación define cuál va a ser el ciclo de vida de desarrollo. Si se dan cuenta, entonces, si yo organizaría esta imagen o esta diapositiva de acá, más bien, entonces yo diría que voy a colocar acá tu implementación que queda en el centro. Esa implementación es lo más importante que deberíamos definir precisamente para que mis micros funcionen adecuadamente. Si yo tengo entonces implementación, que es el central, quien hace la implementación, el desarrollador, entonces hay que ponerle ojo precisamente al equipo de desarrollo. ¿Para qué? Para que haga esto. ¿Y qué es esto? Básicamente tenga buenas prácticas en el momento de implementar tu código. Entonces, tu código está aquí, o sea, es este pedacito que está acá. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas alrededor del código. Primero, ¿qué son los temas de propiedades? ¿Qué significan las propiedades? Son las configuraciones que tú vas a hacer. Básicamente, lo que hemos hablado o lo que hemos dicho es que la implementación de micros o la gestión de contenedores, más bien, es portable, ¿no? Yo lo puedo desplegar en realidad en cualquier nube. Y si lo vemos aquí, hay muchas herramientas de Kubernetes que me pueden ayudar a desplegar esos micros. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que pasa? En ese orden de ideas, yo lo que estoy teniendo en cuenta acá es que yo debo hacer buen código para que las propiedades, sus configuraciones particulares, estén totalmente asociadas a un environment, a un entorno. Entonces, si yo dejo un código amarrado a algún entorno, después lo voy a mover y va a ser mucho más complicado. Entonces, este entorno debería ser dinámico. O sea, yo debo hacer código totalmente agnóstico a donde se vaya a desplegar.
Y el código después tiene que ser testeable. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Yo tengo que implementar buenas herramientas de código unitario y también de código de testing unitario, perdón, y también herramientas para hacer testing de caja negra. ¿Por qué? Porque como yo voy a tener piezas más pequeñas de código, voy a acelerar precisamente esas implementaciones, pues yo tengo que garantizar que en cada ciclo de implementación las haga más sencillas, o sea, pueda implementarlas y pueda probarlas más rápidamente. Si yo hago unas buenas pruebas unitarias, puedo garantizar que la adición de código no está dañando el código viejo. Y el código, como hablábamos, pues también tiene que analizarse de manera segura. Entonces, hay herramientas para hacer análisis de código para identificar precisamente que ese código está bien hecho. Cuando yo defino ese código, también debo de venir acá abajo en los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Básicamente son templates, son plantillas, lo que hablábamos hace rato. Si tú ya sabes, por ejemplo, que vas a utilizar una arquitectura hexagonal para implementar tus micros, pues todos deberían hacerlo igual. Pero por lo general, en la rotación de personal que hay, no tienen tiempo, por decirlo así, para aprender. Entonces tú lo que haces es que básicamente le pasas una plantilla del código para que él lo que haga es que se base en esa plantilla y haga y agilice y acelere su implementación. Entonces, con ese template, todas las aplicaciones van a tener como el mismo estándar y van a ser más fácilmente implementadas. Finalmente, después, posteriormente, el manejo de librerías. Entonces, en este caso, hay dos gestiones importantes. Una que tiene que ver con el manejo de que esas librerías, esos productos que haces tú, queden básicamente almacenados en catálogos de dependencias y también que esas librerías te ayuden para que en el futuro todos los micros no hagan no implementen la rueda siempre, sino que tengan cosas de login, auditoría, trazabilidad estándar, ¿ya? Y que tengan buenas métricas de desempeño. Esto, mira, que es el código, pero acá arriba hay unas cosas que tienen que ver con el gobierno, que hablábamos ahorita. Entonces yo también debería preocuparme, oye, yo tengo que documentar bien cómo es mi interfaz, o sea, qué ofrece y qué no ofrece. Debería preocuparme también por las implementaciones de DevOps, o sea, qué tan fácil es desplegar mi aplicación o no en ciertos contextos. Y también toda la documentación acerca de por qué lo hice, o sea, cuál es la finalidad de esta implementación, a quién obedece, cuáles son sus consumidores y sus productores. Entonces, yo todo esto, por recomendación no, le recomendamos que por experiencia se guarda, o sea, almacena esto en lo que son wikis y readmes, que ayudan bastante a estas definiciones, a que el conocimiento no se pierda. Y finalmente, con una etiquetación y generación de archivos donde yo etiqueto y tagueo, puedo generar precisamente esos catálogos que en el futuro me van a servir para que este código que estoy produciendo pues no se pierda y quede totalmente almacenado adecuadamente. Entonces, con eso, básicamente, pues finalizamos como la estrategia general de la implementación. ¿Tengan alguna duda ahorita o alguna pregunta que quieran hacer? Entonces, no sé si Jimena, mientras las personas de pronto se animen a preguntar, tú puedes mostrar el video. Hola, ¿me están escuchando? Sí, ahí te escuchamos. Ok, les tengo una excelente noticia. Ahí les compartí por el grupo, por el chat. Les digo que todas las personas que se registren en el formulario que compartí mediante el chat, les vamos a dar certificación por participación a este workshop. Me gustaría mucho que por favor me dejaran las preguntas en este momento para poder resolverlas de una vez. Estoy recibiendo preguntas. Sí, tenemos dos preguntas. Dice, ¿en qué caso no se recomienda utilizar micros? Pues básicamente, mira, como te diste cuenta, la implementación de microservicios eh, es bastante
O sea, tiene bastantes detalles, o sea, hay bastantes puntos de interacción. Cuando no recomiendo utilizar micros, precisamente cuando no tienes la experiencia adecuada para hacer la implementación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fácilmente uno podría fallar en el intento. ¿En qué sentido? Tú dices, oye, voy a crear un nuevo micro, entonces creas un API y la desplegas. Listo. Pero crear el API, hacerla bien y desplegarla adecuadamente puede costar. Entonces, básicamente lo que quiero decirte esto es que no lo intentes, no, sino que inténtalo y verifica exactamente cuál es la capacidad tanto del equipo de desarrollo, el equipo de operaciones y el equipo de proyecto para hacer la implementación de micros. Básicamente aquí el mayor enemigo es el desconocimiento. Otra cosa en donde no se implementan microservicios es como reemplazar un modelo completamente, o sea, que sea muy grande, demasiado grande. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, cosas como SAP, ¿sí? Como aplicaciones Salesforce o aplicaciones grandes. Ellos no están empezando en micros. Ellos lo que hacen con microservicios es implementar canales más eficientes, más rápidos, pues precisamente para aumentar las capacidades de implementación. La otra pregunta es que en el taller que imparten contempla todas esas etapas. Sí, en el taller lo que hacemos es que precisamente cómo se desarrolla un micro, cuáles son las consideraciones asociadas a las buenas prácticas, cómo se despliega, por qué se despliega, cuáles son las consideraciones para desplegar y demás. Ok. Tenemos más preguntas. Sí, Sí, cuando el aplicativo tiene demasiadas operaciones, ¿es base de datos? ok. En base de datos. No, debe ser no es base de datos. Sí, básicamente aquí, mira, hay una cosa clave. Hay muchas aplicaciones que tienen que ver con procedimientos almacenados o tienen la lógica almacenada en la base de datos. ¿Qué pasa con esto? O sea, básicamente nosotros en microservicios lo que tratamos de hacer es que la aplicación esté definida en micros y los repositorios de datos sean como su nombre indica, repositorios, o sea, que no tengan lógica. ¿Por qué? Porque al final del ejercicio lo que se necesita es que precisamente esa capa middleware donde están desplegados los micros crezca y sea flexible, sea elástica para que puedan recibir más carga. Si la aplicación o la lógica está en la base de datos, el costo, el consumo va a ser en base de datos, entonces en ese caso, por ejemplo, yo debería hacer que la base de datos sea flexible, sea elástica, más no la capa de middleware, porque la capa de middleware lo que haría es que haría solamente un proxy de la petición y la mandaría a la base de datos. Pues si la base de datos no va a ser flexible en su ejecución, pues no me sirve de nada implementar micros. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ahí lo más conveniente es saber para qué sirven esas lógicas y en realidad dejar las estructuras adecuadas y los componentes de lógica en base a datos adecuados y en realidad colocar en micros otras necesidades. Por ejemplo, suele pasar, yo tengo una base de datos Oracle que tiene muchos procedimientos almacenados, ¿sí? Pero yo implemento micros y lo que hago es que exporto la información de la base de datos Oracle, por ejemplo, una base de datos no relacional, una MongoDB, una Elastic, y ahí transformo la información y la dejo más desmenuzada, o sea, más inmediata. Y luego el microservicio lo que hace es que saca esa información y la proyecta y la presenta en un canal, por ejemplo, en una aplicación móvil o en un chatbot o cosas por el estilo para que sea más digerible, más fácil. ¿Sí? Entonces, Bueno, hay tenemos, varias opciones. tenemos otra pregunta, nos dice Luis Alberto Rivera, ¿el taller incluye laboratorios? Sí, incluye laboratorios, básicamente se explica el concepto y se hace la demostración en caliente de lo que va haciendo, ¿no? O sea, al final del ejercicio se hace un ejercicio, o sea, se les deja un taller y se les deja acceso a una nube, pues para que puedan acceder y verificar lo que se ha visto. Pero pues básicamente en el transcurso del taller no es teórico, sino es teórico práctico. Ok, vamos a revisar si tenemos más preguntas. Voy a proyectar entonces el video, a ver si a mí sí me funciona. Por favor. Sí, sí lo puedo.
Sí, lo, Listo, Alex. Básicamente en este video, creo que... ¿me escuchan? sí, se escuchó. Listo. Queremos comentarles que nosotros hemos, Light Thinking ha impactado a más de 5.000 personas, hemos capacitado ya diferentes promociones en nuestro programa Arquitectura de Microservicios, resolviendo la pregunta que tenemos ahí por el chat, donde nos indica que este taller está orientado para un perfil de arquitecto, está orientado para ingenieros de software, arquitectos de software, ingenieros de infraestructura y todos los perfiles que se acoplen a este rol, ¿verdad, Alex? Se me bloqueó un poquito. Sí, totalmente. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Si te das cuenta, como el desarrollo de micros no es solamente de código, o sea, hay muchas cosas más, entonces está orientado para las dos personas. Si tú eres desarrollador, vas a encontrar como buenas prácticas para hacer tu implementación. En este caso lo vamos a hacer en Java, con algunas referencias a .NET, que no alcanza el tiempo en realidad para otros lenguajes. Pero del lado de arquitectura, tú tienes que tener en cuenta, o sea, cuáles son las consideraciones para poder implementarlos. O sea, básicamente, casi siempre en los desarrollos de micros, el desarrollador y el arquitecto van de la mano. O sea, el uno porque construye el código y el otro porque determina cómo ese código va a afectar al resto de la aplicación. Entonces, en realidad los dos roles son importantes ahí. Ok. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta por acá. Listo. En el chat les compartí el formulario para que por favor pues dejen sus datos, dejen sus registros para enviarles el certificado de asistencia a este workshop. Les cuento un poco, les contamos un poco. Este workshop lo hicimos como preámbulo al programa de arquitectura de microservicios con Docker Container y Kubernetes que tendremos inicio el próximo 5 de septiembre. Ustedes ya la mayoría de las que están acá tienen la información, sin embargo, por el chat también les voy a dejar mi contacto para los que tengan algunas inquietudes, para los que van a finalizar su proceso de inscripción. Acá tenemos las personas que invitamos a este workshop, son personas que ya están inscritas, que están en proceso de inscripción y que tienen habilitado un descuento importante. Recuerden que este descuento pues lo tenemos disponible hasta el día de hoy. No sé si estamos revisando si tenemos la última pregunta. Espérame un segundo. Sí. A ver, de .NET, lo que pasa es que, si se dan cuenta, volviendo al punto, o sea, la implementación de micros, independiente del lenguaje de programación, tiene que tener consideración. Entonces, mi experiencia mayor es en Java, en .NET no es tanta, pero sí tenemos prácticas precisamente cómo en .NET podemos hacer esa implementación y de ahí para allá ya no interesa el lenguaje de programación, porque en términos generales el lenguaje de programación se encapsula en un contenedor y lo que sigues o lo que llevas en todo el ejercicio es el contenedor en sí. Entonces, pues en realidad no es una clase de programación, o sea, no va a ser una clase de programación, sino que se van a dar como guías específicas para que precisamente la implementación sea más adecuada. Así es, y va enfocada totalmente a la práctica, como yo les he dicho durante nuestras conversaciones en la semana. Durante las clases van a ir desarrollando retos, ¿verdad, Alex?
van desarrollando retos. Contamos, nuevamente les informo, contamos con nuestra propia plataforma de capacitación llamada LMS, donde ustedes ahí van a poder ver la evolución de su programa, van a poder tener el glosario del programa, van a poder también, si bien las clases son en vivo, van a tener acceso a las grabaciones y este material lo tendrán disponible en nuestra plataforma LMS hasta 3 meses después. ¿Qué más les contamos? No, más. Estoy revisando si tenemos alguna otra pregunta, sino que es que a mí me llegan como tarde. Sí, tranquilo. Listo, creo que no tenemos más preguntas. Agradecerles por su participación a este espacio. Tuvimos más de 72 personas conectadas. Muchísimas gracias, Alex, nuestro consultor, ingeniero, arquitecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él será quien nos acompañe en el programa Arquitectura de Microservicios. Les dejamos en el chat nuestro video corporativo. Lastimosamente, el internet hoy no nos dio para poder compartir bien los videos, pero esperamos que lo puedan visualizar. Light Thinking, como ya saben, Light Thinking, una startup digital con un equipo innovador con más de 15 años de experiencia y enfocada en 4 líneas de negocio, donde hoy estamos hablando, por la cual hoy estamos hablando, la línea universidad, donde contamos con más de 14 escuelas y 35 programas. Así que bienvenidos a esta familia Light Thinking, bienvenidos a las capacitaciones de Light Thinking. Muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias a todos por su participación y una vez más les recuerdo, ahí dejamos un formulario para que se registren y hacerles llegar su certificado de asistencia a este workshop. Listo, gracias, que esté muy bien. Gracias. Recuerden, por favor, las personas que están finalizando su proceso de inscripción, que tienen el descuento habilitado hasta el día de hoy, y a las personas que aún no han decidido tomar este descuento, por favor, escríbanme ahí por el chat. Que tengan una feliz tarde. Les habló Jimena Olmos, su consultora de Light Thinking. Chao, chao. Hasta luego, chao.